planteó el compostaje como una de las maneras que iban a hacer sostenible la agricultura en Roma de pequeña escala. Os recuerdo que uno de los motivos por los que el Imperio Romano colapsó porque fue incapaz de devolver a la tierra la materia orgánica que les traía y se produjo una bajada en la fertilidad de la mayor parte de esos suelos de cereales que se pueden acumular y en menor medida de viñedo y olivar. Luego, una mala gestión del suelo es una de las causas por las que colapsó la civilización romana y es una de las causas por las que la civilización china sigue con una gran estabilidad a pesar de relativas fluctuaciones políticas durante más de 2.500 años. Luego, la manera en la que se enfoca la gestión de un residuo y se orienta al suelo es uno de los criterios que desde la antropología ecológica o las nuevas tendencias de estudio del colapso de las civilizaciones se tienen muy en cuenta. Lo que plantea esta imagen es, como decía Columela, vamos a mezclar diferentes residuos y lo vamos a hacer con forma de lasaña. Pueden ser restos de hierba, de césped, de serrines, de periódicos viejos que no dejan de ser celulosa, ahora ya no tienen tinta con metales pesados, luego se puede utilizar ese tipo de papeles, ramas y hojas, restos de cocina, estiércoles, etcétera. Y lo vamos disponiendo en un cajón o en un montículo elevado. Esto es importante, compostar requiere una caja, por eso hablaremos mucho de cajas compostadoras, porque tiene que permitir que entre el oxígeno. Otra de las características que ahora ya desde la agronomía o de la gestión de residuos es sinónima de compostar es una gestión aerobia, es decir, con aire, con entrada de aire. Esa flechita azul podría estar indicando la entrada de oxígeno. Tiene que poder entrar aire. Mezclamos en diferentes capas diferentes residuos. En la siguiente de las imágenes, tras la del apilado, nos dice adición de nitrógeno, que nos puede parecer técnico y como si esto ya requiriera una complejidad extraordinaria. Claro, están añadiendo nitrógeno en esta imagen porque los restos vegetales sobre todo tienen carbono. Y compostar en una tercera frase, primero mezclo diferentes materiales, segundo en condiciones aerobias, con entrada de oxígeno. La tercera es teniendo en cuenta la proporción de carbono y nitrógeno. Tiene que haber aproximada, carbono serían sobre todo restos vegetales y el nitrógeno sobre todo está en los restos animales, tanto en los estiércoles como en los restos de comida en casa, de carcasas de pollo, cartílagos, raspas de pescado, todo material de origen animal suele tener en torno a un 3% del peso en nitrógeno. Entonces, nos decían que hay que añadir nitrógeno de síntesis, en nuestros casos no. En la actual situación de la directiva y de la ley, todos los españoles están obligados a separar los residuos de carne y pescado y depositarlos en el mismo contenedor que el resto de los residuos orgánicos de casa, sean restos cocinados, sean restos de jardinería, sean restos de peladuras de plátano. Así que tenemos entonces que tener en cuenta la adición de nitrógeno, que en nuestro caso va a venir de los restos animales de la comida. El siguiente hito es la adición de agua. Si en una compostera no hay agua, se van a momificar o va a estar como en Marte, que no hay vida en superficie porque no hay agua. Una compostera a la que no se le aporte agua, sobre todo en nuestras latitudes mediterráneas, en las que la mayor parte del año tenemos una humedad relativa del aire baja. No ocurre lo mismo en el País Vasco o en Galicia, donde hay que controlar que no se moje demasiado y hay que airearlo más. En nuestro caso es más difícil todavía mantener el agua necesaria que el tema del oxígeno. Si se dan estas condiciones de buena mezcla con carbono nitrógeno, si aportamos agua y si garantizamos la oxigenación, entonces en la viñeta de abajo veis que se va reduciendo la montaña y salen imágenes de gas. En efecto, se producirá una actividad biológica que descompondrá los restos de la comida, que son moléculas de carbono muy pesadas, en estructuras mucho más sencillas, que ya no serán orgánicas, que es lo que nosotros comemos, materia orgánica, sino minerales y que desprenderán CO2. Un CO2 que, por cierto, no computa como gas de efecto invernadero. Se considera un gas de efecto invernadero los gases derivados de la combustión de recursos no renovables que la Tierra había fosilizado en las entrañas. Y nosotros quemamos petróleo, carbón o gas natural. Esos gases sí que se consideran gases de efecto invernadero, pero no los gases que de suyo la naturaleza siempre ha recirculado entre el CO2 que yo exhalo al respirar y el CO2 que la planta que tengo al lado inhala
para poder quedarse con el carbono y crear estructuras orgánicas que después nos van a servir de alimento. Hay un ciclo natural del carbono de miles de años, miles de millones de años de recorrido, que por lo tanto se considera que es una solución natural y no computa como gas de efecto invernadero. Al final del proceso en el que los microorganismos descomponen esa materia orgánica en sustancias muy, muy ligeritas, nos vamos a encontrar con aproximadamente, si hemos utilizado un cajón de 1 metro cúbico y hemos introducido unos 700, 800 kilos, pues nos encontraremos con unos 200 kilos y unos 300 litros aproximadamente de material que ya es un compost, que es asimilable a una turba con muchísima más calidad que una turba y que podemos aplicar directamente en el suelo. Hay una cosa importante que en esta viñeta no representan y es un gran error a mi juicio, pero que nos permite subrayarlo, es que no basta la técnica de la lasaña y es yo cada día tengo un tipo de residuo, lo voy metiendo en el cajón. No, requiere para que entre el oxígeno que se airee. De hecho, si en Europa no lo aireamos, no cumpliremos las exigencias de la directiva Sandage, que es la más restrictiva, probablemente mucho más de lo que tienen quienes están simplemente gestionando restos de jardín en América Latina. Luego no es que sea un error suyo, sino que no está adaptado a la realidad. En nuestra realidad, el cocinado de los residuos requiere cucharón y remover la olla. Luego veremos las herramientas, aireadores, creo que las vimos ya el martes, un aireador que es como una especie de sacacorchos, pero el error de esta viñeta es que no aparezca realmente la necesidad de remover y mezclar las diferentes capas. Así que con esto vemos una primera aproximación a cómo se cocinan los restos de los residuos orgánicos. Si nos acercamos ya a la coyuntura y a la exigencia que tienen las entidades locales, que son las que esperamos que generen empleo y una oferta de materia orgánica importante durante los próximos meses y años, hay tres grandes fracciones de residuos. Por un lado están los restos de cocinas y comedores, la que está a la izquierda. Por otro lado están los residuos vegetales de jardinería, sea particular o sea los jardines municipales o el arbolado que hay que podar llegado el otoño. La fracción verde tiene dos subfracciones. Por un lado, las maderas o las leñas, que hasta ahora los ayuntamientos podían quemar, no había nada que se lo impidiera, pero desde que entró en vigor la ley del año 22, ya en el año 23 no se puede quemar, algunos todavía lo han hecho, y en el año 24 todavía se están dando algunas exenciones a la quema, pero la ley lo dice claramente. A futuro, ¿qué hacemos con la poda? Hasta ahora se quemaba. Hasta ahora, ¿qué se hacía con los restos de la hojarasca, la celulosa, de las hojas, del desbroces, de la fracción verde cuando en la primavera está más fragosa? ¿Qué se hacía con eso? Se echaba a la cuneta. Y los restos de comida hasta ahora se metían con el resto con los pañales y los otros desperdicios que no podían reciclarse, no eran envases, embalajes, no eran papel y no eran vidrio, y en la fracción restos se llevaban a un vertedero. Cada uno de estos tres flujos de materia orgánica han seguido caminos separados. Ahora la ley plantea la obligatoriedad de que estos tres flujos se separen bien, se trituren, se preparen y se cocinen conjuntamente como en las capas que habéis visto antes. Aproximadamente la proporción para que los residuos de cocina dejen de ser un problema de olores o un problema de higiene, porque hay E. coli, salmonella o puede ser un factor de transmisión de enfermedades. Lo que se plantea es que se haga un triturado de la poda, obligatorio por parte de la ley, y se mezcle con césped y se mezcle con restos de comida. Aproximadamente una unidad de volumen de poda y restos vegetales secos por cada unidad de volumen de restos de comida. Si en lugar de volumen fuéramos a peso, unos 20% de peso de materia vegetal seca, podas y hojarascas, y un 80-70% de restos húmedos de cocinas y comedores, peladuras, lo que los niños no han comido en el cocido, etcétera, etcétera. Como seguramente tendréis, aparte de estos restos en vuestras casas o en vuestras actividades, muchas más fracciones, aprovecho para recomendar una aplicación móvil que se puede descargar gratuitamente, que hizo la Universidad Miguel Hernández, que es la calculadora de compostaje, donde tienes
la posibilidad de un listado de ingredientes inmenso, donde hay estiércoles en función de si es de gallinaza, de vacuno, de ovino, de caprino, restos de poda de olivar, de viñedo, residuos urbanos, restos de una almazara. Cualquier tipo de material orgánico residual te permite establecer la fórmula de la proporción que necesitaréis para aplicarlo a vuestro caso. Y está diseñado atendiendo al peso, a la relación carbono-nitrógeno que os comentaba antes, así es húmedo-seco. Entonces, en función de los residuos que disponéis, lo podéis comentar y os comentamos cuál sería la proporción, pero tenéis una herramienta para poderlo hacer. Dicho esto de la parte de la mezcla y la proporción carbono-nitrógeno, lo trasladamos al tiempo. Y en esta imagen, espero que bastante sencilla, veis en ordenadas la temperatura, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Sí, en efecto, cuando mezclamos bien, este compost, esta componenda de diferentes fracciones bien precalculadas antes, se va a poner a 60 o 70 grados de temperatura. Es decir, va a pasteurizar y a matar los patógenos, igual que se hace cuando calientas la leche o cuando se compra leche pasteurizada, que significa que ha estado unos cuantos segundos a una temperatura que puede estar a partir de los 50 grados, 60, dependerá de la industria láctea y de las condiciones de exigencia de cada lugar. Si nosotros hemos hecho bien la mezcla, al cabo de 7 días, podemos estar ya a 55 grados de temperatura. Es más, deberemos estar, si estamos trabajando con residuos sólidos urbanos, con restos de cocina y de carnes y pescados, la Directiva Europea y la ley y la orden ministerial que nos permite hacer compostaje descentralizado y no llevarlo a grandes plantas y generar empleo o acortar distancias y menos coste, nos va a exigir que esté a 55 grados durante al menos 14 días. Es un pequeño reto, es probablemente uno de los grandes retos que tiene la figura profesional del maestro compostador. ¿Cómo me las ingenio para conseguir que esté a 55 grados 14 días? Lo primero de todo es que tiene que haber suficiente materia orgánica húmedo-seca y no pasarnos en desequilibrio. Es habitual que uno no tenga temperatura porque tiene mucha materia vegetal seca y con poco nitrógeno y poca materia de origen domiciliario y con algo de restos de comida. Luego habrá que calcularlo bien. Si no lo hemos calculado bien o tenemos insuficiente aporte, pues la temperatura no subirá. Una compostera doméstica de 100, 200 litros, la temperatura no sube a 55 grados normalmente. También por eso la maestría compostadora se considera en comunitario que es a partir de 1 metro cúbico de volumen, para lo que se necesita sumar los residuos de 10, 20, 30 o 40 hogares, en función de la cantidad de materia que generen y del número de cajones que tengamos para hacer la gestión, que lo vamos a ver. Una vez se consigue esa mezcla y esos 14 días a 55 grados, en los que las bacterias que se llaman termófilas, que habitan por encima de los 40 grados, que no están normalmente activas en nuestro entorno y que son precisamente el motivo por el que nuestro organismo, que no es tonto, es tan listo como una compostera, nos pone a 40 grados cuando tenemos algún tipo de patógeno. Esos 40 grados tienen por objetivo, el cuerpo se debilita, pero está vulnerando la capacidad de resistencia térmica de los patógenos. 40 grados es la temperatura que sabemos biológicamente que cambia el ecosistema de los microorganismos que pueden vivir por debajo de 40 y por encima de 40, y normalmente todos los patógenos viven cómodamente por debajo de 40 grados, pero no por encima de 40 grados. Luego nuestro organismo juega a la raya de los 40 grados durante unas cuantas horas para ver si consigue vulnerar a estos patógenos. Entonces, la frontera de los 40 va a ser crítica. Por encima hablamos de microorganismos termófilos y la ley nos obligará a ser capaz de manejar la mezcla para llegar a condiciones termófilas. Eso depende de una buena mezcla y un adecuado volteo. Lo que vamos a plantear en la profesión de maestría compostadora en comunitario, en escalas ya intermedias de varias toneladas juntas, es que haya un volteo como mínimo semanal. Un volteo significa meter el cucharón y remover. Luego veremos los aparatos con los que se hace. Si estamos en estas condiciones durante aproximadamente un mes, llegará un momento en que los microorganismos ya se habrán alimentado de los restos del almidón de la peladura de la patata o del plátano o del resto de las lentejas
y lo que tendremos serán ya estructuras pequeñas con menos energía. En lugar de aprovechar nosotros la energía en nuestro sistema digestivo, la van a aprovechar los microorganismos higienizando, pasteurizando la mezcla. A partir de aproximadamente, dependiendo del ritmo, de la cadencia, de la intensidad del trabajo y de las buenas condiciones, al segundo mes aproximadamente ya no reconoceremos el color verde de la hoja de la hierba, ni el amarillo del plátano, ni el rojo de la manzana. Estaremos en una situación de color negruzco. En ese caso ya se ha descompuesto la mayor parte y se ha cumplido la exigencia de la ley para conseguir que lo que le demos de alimento a la tierra que nos alimenta tenga la máxima calidad. Nos interesa que la temperatura baje y no esté por encima de los 35, en ningún caso por encima de los 40 grados. Eso si queremos utilizarlo en la agricultura y cerrar bien el ciclo. Si es para jardinería, va a dar un poco igual. Entramos en una fase de maduración en la que microorganismos distintos a los que han descompuesto el almidón de la patata van a intervenir recomponiendo las moléculas sencillas en las estructuras húmicas, que es el dibujo de esta molécula que tenéis aquí. Son anillos de carbono, 5 6 carbonos, que los hongos van empalmando para generar su casita, para generar la fertilidad de la tierra, que tiene una correlación altísima con la calidad, con la cantidad de carbono y el carbono estructurado. No es lo mismo el carbono desestructurado que el carbono estructurado. Y la fertilidad correlaciona con carbono estructurado y cada vez es más claro que eso correlaciona con la cantidad de hongos que están activos en vuestras mezclas, ¿eh? Así que al principio son bacterias termófilas y al final tendremos que conseguir que sean o bien hongos del reino fungi o bien actinobacterias, que es un tipo de bacteria que se comporta como un hongo. Y en este caso ya requiere reposo y riego. Va a requerir que tengamos muy presente la humedad óptima que tiene las condiciones para que estén los hongos vivos. El hongo está en otoño, ¿verdad? Cuando hay humedad y tempero. Pues necesitaremos humedad y tempero, no 40 grados, sino 20-25 grados de temperatura. Esta es un poco más detallada. Aquí ya nos explica que hay una primera fase cuando hemos acabado de mezclar que le llaman mesófila, donde todavía oleremos al ácido de los lactobacilos o los enterococos que descomponen y emiten volátiles. En la sesión presencial de la próxima semana haremos una cata de compost y de materia en descomposición para ir percibiendo a través del olfato, igual que un cocinero identifica muy bien, o un enólogo identifica muy bien a través de la vista, el olfato, el tacto para el cocinero, el gusto para el enólogo, ¿no? Cuando vamos mezclando las harinas, pues ocurre lo mismo en la fase mesófila. Vamos a tener que ser capaces de combinar para garantizar la máxima microbiodiversidad en el proceso de compostaje. Esta línea de puntos indica que habremos hecho bien la mezcla, pero si no vamos una vez a la semana a airear, se nos caerán las temperaturas y no sabremos por qué. Todavía la primera semana hay humedad suficiente, o sea que casi seguro que al principio va a tener que ver con que les falta el oxígeno. Como si nos metemos a hacer ejercicio físico intenso con una bolsa cerrada en la cabeza, ¿cuánto duramos? Unos minutos. Bueno, pues los microorganismos en el interior de un metro cúbico de compostaje están en condiciones óptimas de descomposición y de generación de temperatura, como nuestro organismo cuando está haciendo ejercicio, si tiene oxígeno garantizado cada 2 o 3 días. No es cada 2 o 3 minutos como nosotros, ellos como mínimo cada 2 o 3 días deberían tener algún tipo de actividad de aireado. Para no dedicarle demasiado tiempo en la profesionalización, como mínimo recomendamos una vez a la semana. Si Alfredo estuviera en la sala diría mejor 2, pero claro, eso ya requiere más tiempo de dedicación. Se irá degradando primero los restos de comida, luego las celulosas de la hojarasca y en la fase final los hongos, que son microorganismos que están precisamente diseñados por la madre naturaleza para poder atacar la leña. En general, las leñas son estructuras que inventaron los helechos hace aproximadamente unos 300-250 millones de años. Antes no había leña y los hongos surgieron precisamente con una capacidad mayor que las bacterias para poder descomponer la leña de aquellos bosques de helechos de cuando éramos jóvenes. En la fase termófila ya veis que se reduce la biodiversidad, entran bacterias más tolerantes como Thermus, que es de las que provoca temperatura alta, la que encontraríamos, por ejemplo,
en unas saunas, hay termus, bacillus, también se maneja bien a esas temperaturas, hidrogeobacter, que, bueno, las fases de enfriamientos cambia la microbiología, entonces hay un ecosistema distinto en función del momento del compostaje y tenemos que entender qué necesitan los microorganismos de esa fase para estar en buenas condiciones. Dicho de otra manera, y para hacerlo más divulgativo o analógico o metafórico, utilizamos mucho la analogía entre el sistema digestivo y el proceso de compostaje. Como en el sistema digestivo, a grandes rasgos, tendríamos tres grandes fases en la que en la boca trituramos los restos y los salivamos, que es lo que hacemos al mezclar en los primeros minutos del proceso de compostaje, atraviesa el tracto digestivo, el esófago, pasa al estómago y en el estómago hay condiciones de acidez. La acidez del estómago tiene por objetivo romper el almidón de la patata o romper las proteínas de la carne para después en el intestino delgado poder asimilar los azúcares en el caso del almidón o poder asimilar los aminoácidos en el caso de las proteínas. Hay una fase ácida. Precisamente cuando la compostera está en condiciones de temperatura alta, cuando los microorganismos están en activo, la acidez de la mezcla, que es lo que no he querido entrar al detalle aquí, la acidez baja bastante. El pH baja hasta 5, en nuestro caso todavía baja más. Una fase ácida en nuestro sistema digestivo y en el proceso del compostaje que se percibe porque hay aromas ácidos, como los de la fruta cuando está en descomposición. Y después pasaríamos de del intestino delgado, en el que son nuestras propias enzimas las que cogen el aminoácido o cogen el azúcar para alimentar nuestras células a través de la corriente sanguínea. Hay una última fase en nuestro caso que es el intestino grueso y en el tramo final del colon. Allí ya no es nuestras enzimas de nuestras células las que aprovechan los aminoácidos o los azúcares. Directamente hemos puesto en las manos de la microbiología, de las bacterias, levaduras, arqueas, el aprovechamiento final de lo que nosotros no hemos podido asimilar directamente por el intestino delgado y nuestras enzimas. Es el microbioma exógeno de bacterias y de otros microorganismos que habitan dentro de nuestro cuerpo y que, por cierto, cuanta más biodiversidad tiene el intestino grueso de una persona, correlaciona con salud. Cada vez está más claro que una microbiología del intestino grueso debilitada, espero que nos dé tiempo a verlo en alguna sesión, va a implicar enfermedades como, fijaros, el autismo, que en principio es neuronal, el Alzheimer, el Parkinson, la obesidad, que dirán, no, es porque comes mucho. No, ahora lo que están diciendo es que la obesidad no es solo porque comas mucho, es porque la microbiología de tu organismo está dificultando que se produzca la quema de toda la energía. Igual que en la compostera los microorganismos queman, también los microorganismos en el intestino grueso queman. Al final de nuestro metabolismo, ¿qué es lo que se queda en nuestro cuerpo? El ladrillo de la estructura de nuestro organismo son las proteínas o en concreto los aminoácidos, que como veis aquí, un aminoácido es sencillamente una cadena de carbono, que es la que no se ve en las Cs, y en mucho N, mucho nitrógeno. Ya sabéis que los animales aportamos nitrógeno a la mezcla. En este caso, los aminoácidos tienen un gran peso mm, atómico de nitrógeno dentro de los compuestos de carbono. Los anillos son carbonados, pero hay bastante nitrógeno. ¿Qué ocurre en el caso de la compostera? Por eso hablamos de trillizas, de un sistema digestivo. A la hora de explicarlo en un colegio, en una comunidad de vecinos, habrá una primera compostera donde mezclamos y se produce la digestión casi parecida a la estomacal, una segunda compostera y una tercera compostera en la que los hongos estarán generando una estructura, no para sí mismos, pero será la clave de la fertilidad de la tierra, del suelo, que como vimos ayer es probablemente una de las grandes bazas para comprender y regenerar nuestra relación con el planeta. Un ácido húmico no es muy distinto de una proteína. Si vemos el paisaje molecular, son átomos de carbono que forman anillos, anillos que los hongos lo que se dedican es a irlos encajando. Juegan a un puzzle, reconstruyen estructuras húmicas que serán la carne y la fertilidad de la tierra. Entonces hay una analogía. En nuestro caso lo hacemos con un organismo pluricelular de células eucarias y en este caso se suele hacer en la mayor parte del proceso con bacterias, pero también hay amebas y otro tipo
de microorganismos. Con esto también quiero introducir algo de ciencia ciudadana que creo que es importante que entendáis, porque estamos acostumbrados a ver el mundo en metros. Los metros que me separan de la valla de casa, o la anchura que tiene la calle, o las dimensiones para comprar un armario, o, o los kilómetros que tengo que andar hasta llegar al pueblo, que tengo que recorrer en coche para llegar. Normalmente nos manejamos en metros. Para aprender a compostar, los metros van a ser importantes para dimensionar el proceso de compostaje, pero va a ser tanto o más importante entender las dimensiones de lo micro y de lo nano. De manera que de modo introductorio, en esta imagen magnífica tenéis 10 elevado a menos 3 es la milésima parte de un metro, que es un milímetro, milésima parte de un metro. Si en lugar de 10 elevado a menos 3, en la que empezaríamos a poder ver algunas de las mayores células eucariotas, se pueden ver a partir de 10 elevado a menos 4, 10 elevado a menos 5, si descendemos a 10 elevado a menos 6, en lugar de un milímetro, a una micra, nos estaremos moviendo en la escala de las bacterias, de las arqueas, de las moneras, de algunos de los hongos que podemos encontrar en la compostera. Luego, esta de 10 elevado a menos 6 es la dimensión de los seres vivos que vamos a tener que entender para poder hacer en las mejores condiciones posibles la descomposición y la recomposición de los residuos. La fatídica escala del 10 elevado a menos 7 es la de los virus, que no os preocupéis, virus hay infinitos de ellos, hay millones de virus en cada gota de agua y las bacterias y los virus son como las águilas y los ratones. Cuando hay plaga de ratones, las águilas crecen en número. Ocurre exactamente lo mismo, aunque no lo veamos fácilmente. Hay una dinámica de poblaciones en los ecosistemas microbiológicos que hacen que los virus controlan a las bacterias que son patógenos, pero también hay bacterias que ayudan al control de los virus. De manera que hay un equilibrio, que se nos puede desequilibrar porque entre un elemento patógeno, sí, pero como avance de alguna de las investigaciones que se hicieron a raíz del COVID, cuando el aire de una atmósfera de un lugar de trabajo tiene muchos microorganismos de tipo bacteriano, no penséis que estamos respirando aire limpio, o mejor dicho, el aire limpio es un aire que puede tener del orden de 100.000 bacterias en suspensión. Estamos continuamente interaccionando con el microbioma. De hecho, la salud de las personas tiene que ver con la salud de la microbiología de los ecosistemas y regenerar la microbiología de los ecosistemas, aparte de comer bien, va a ayudar a lo que ahora llaman One Health desde las Naciones Unidas, y es que hay una única salud, la salud del planeta y la nuestra, la de la biodiversidad y la del clima, todas están relacionadas en un único mandato que luego dividimos en diferentes funciones, pero que tenemos que ser capaces de entender en toda su completud. Bajamos de las escalas del 10 elevado a menos 6 a menos 7 al 10 elevado a menos 9. Como veis, vamos pasando de 3 en 3. 10 menos a menos 3 milímetros, 10 menos 6 micras, 10 menos 9. En las nanoescalas ya nos vamos a encontrar con los átomos de carbono, con las moléculas que los átomos de carbono hacen en nuestras proteínas y nuestros aminoácidos y en los ácidos húmicos, y en la escala de los biopolímeros tendremos que tener en cuenta, como nos dicen en nutrición, que existen las proteínas, que tienen una proporción de nitrógeno más alta, los lípidos o grasas, que tienen una proporción de oxígeno mayor, los hidratos de carbono, y luego, desde el punto de vista del suelo, los ácidos fúlvicos, los húmicos y las huminas. Y si llegamos a los átomos que tendríamos que entender en la maestría compostadora, son los 5 mismos átomos a los que miran los astrobiólogos cuando buscan vida en Marte o en Alpha Centauri o en cualquier otro de los exoplanetas. Reciben la radiación de la luz que refleja el planeta y a través de espectrómetros son capaces de determinar si ese rayo de luz que nos llega, esos fotones, vienen tocados de la estructura de un carbono, de un hidrógeno, de un oxígeno, de un azufre o de un fósforo. Luego, esta química no solamente la hacen de puertas adentro, en las escalas nano, sino que ahora mismo tenemos una tecnología para percibir la naturaleza atómica de los planetas en cualquier lugar del universo donde tengamos suficiente luz como para analizarla. Los 5 átomos esenciales de la vida son lo que se llaman los chons,
carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Y los iremos viendo en sesiones ulteriores. Pero con esto creo que queda más o menos claro que compostar es combinar elementos que nosotros percibimos a mano, pero que tenemos que ser capaces de, o a través de la aplicación o con la experiencia, sopesar las proporciones de carbono-nitrógeno y también tener en cuenta, por ejemplo, las del fósforo, que va a ser uno de los nutrientes que las plantas necesitan. Uno de los principales factores limitantes para el agricultor es cuando le falta fósforo. ¿Queda más o menos claro esto? ¿Alguna observación o pregunta o matización, que seguro que la hay? Bueno, pues sigo 5 minutillos más hasta el descanso y estos 5 últimos Franco, minutos. Sí, por favor. oye, yo tengo una consulta respecto no a esto, sino lo que la anoté acá a la parte anterior de la mezcla. ¿Ya? No Sí, sé si se va a ver en sesiones después que es un tema que acá se ha debatido mucho. No te hablo en un contexto académico, pero sí entre los que compostamos, que es la necesidad o no de adición de tierra. ¿Ya? Que muchas veces se buen habla en la problema. mezcla de aportar tierra para mejorar la biótica y también por todo el uso, es decir, por toda la importancia que implica la arcilla para los ácidos húmicos. Eh, En efecto. por Pues otro lado, lo que estamos es, como vengo de una lógica domiciliaria, esos son los programas que hago yo, cuando se adiciona tierra, el manejo es muy difícil. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es la visión que tienes tú? vale. Bueno, te voy a contar la visión que tenemos en Europa y luego te cuento la mía, porque yo estoy intentando trasladar la exigencia de gestión de residuos. En el modelo europeo que tenemos que conseguir 55 grados durante 14 días en una compostera comunitaria, en las domésticas no nos lo pide la norma, pero sí en las comunitarias hay que higienizar los espacios públicos, jardines donde vamos a poner los cajones, no debemos echar tierra, porque lo que queremos es que suba durante 14 días a 55 grados y la tierra tiene un efecto enfriante. Ahora bien, si lo que quieres es utilizarlo como agricultor o un hortelano, lo recomendable es que la temperatura, en lo que llaman las nuevas tendencias de la permacultura o el biointensivo, es mejor que la temperatura no suba de 40 y que no sean las bacterias, sino desde el principio los hongos los que estén llevando a cabo el aprovechamiento de la energía de los restos. Entonces, va a depender del marco. Yo creo que si en una compostera doméstica es mejor no añadirle, en una compostera doméstica que lo que quiere el hogar es gestionar un bioresiduo y que, mm, digamos, no haya patógenos, yo creo que lo más correcto, salvo que tenga una huerta, es su decisión, pero si es en un jardín, yo creo que lo mejor es no añadir tierra. ¿Por qué? Porque los complejos arcillo-húmicos los puedes obtener. Volvemos a esta imagen cuando en la fase final, después de 4 meses de descomponer la materia orgánica, tú vas a poner en suelo y no pones el compost en suelo y lleva un tiempo. En Europa o en las latitudes mediterráneas, también en Chile, lo lógico es poner el compost en el suelo y mezclarlo al inicio de la estación húmeda. Y dejamos unos cuantos meses antes de la siembra para que los hongos lleven a cabo la combinación arcillo-húmica, que sería la última fase. Para nosotros no se hace en el proceso de compostaje. Además, en Europa para vender compost no está permitido, porque las exigencias nos piden una proporción de carbono estructurado en el suelo que la vamos a fastidiar y no vamos a poder vender el producto si le añadimos tierra. Sería un fraude mezclar tierra con las materias húmicas. Luego, tanto por las exigencias europeas de gestión de residuos como por las exigencias europeas de venta de fertilizantes, la respuesta sería no a la mezcla con tierra. Casa a casa y para un agricultor que lo utilice para sus propios insumos, se puede añadir. Franco, Sí, Franco, sí, sí, perdona, ¿me puedes poner la diapositiva del principio donde están las pilas de compost? está. Esa, es que estoy viendo, a ver, dice adición de nitrógeno, pero el Sí. nitrógeno solamente se le añade a la parte de arriba, porque yo tenía entendido que era por capas, capas de carbono y en la proporción adecuada con capas de nitrógeno o estiércol.
Sí, bueno, como ya os he dicho, las cosas en una compostera normalmente se añaden por capas, porque no vas a estar todos los días removiendo. En una compostera comunitaria donde llega un día una familia y al día siguiente llegan tres, lo tienen que tapar para que no se lo encuentren al día siguiente con hojarasca o con material estructurante. Luego, de modo natural, como con cualquier sedimentación, va a ser por capas. En nuestro caso, como el nitrógeno no lo vamos a añadir, va a venir en la carne y el pescado. Suponemos que casi todas las familias tendrán carne y pescado o lentejas o legumbres que sobren, o incluso en las hojas verdes de la parte exterior de la lechuga, la proporción carbono-nitrógeno en una hoja verde es la óptima. 30 de carbono por cada una de nitrógeno, o sea, la materia verde vegetal ya viene equilibrada, pero como hay parte seca, pues es mejor añadir. Y entonces lo que haremos después es mezclarlo. Luego, Ya. que entre o no por capas, es normal que entre por capas porque vamos a acabar mezclándolo, por lo menos al cabo de, como mínimo, una vez a la semana, vamos a meter el cucharón y a mezclar el chorizo con las legumbres. O sea, un buen cocido se hace mezclándolo todo. Y un proceso de Yo, compostaje requiere una buena mezcla semanal. sí, pero yo, por ejemplo, ahora tengo una gran proporción de hojas de la caída del árbol y de restos del huerto de verano, que lo tengo allí apilado porque quiero empezar a hacer con los alumnos la pila de compost. Lo que no tenemos es nitrógeno, que bueno, que al final lo podemos conseguir, como allí hay caballos y hay vacas, sí que lo podemos conseguir cerca. Entonces, si yo me pongo a Bueno, hacer un compost, o aportar los residuos de la cocina, porque tienes la cocina del colegio, que es un residuo, es sí, un marrón. sí, pero con eso solo sería suficiente Bueno, nitrógeno para toda la carga de uh, carbono que tengo. sí, sí, sí. En las composteras comunitarias es la proporción, vamos, está bien. Ten en cuenta que la Ya. materia verde tiene también nitrógeno. Entonces, los restos de comida humana, los seres humanos tomamos alimentos con proporción de nitrógeno suficiente como para equilibrar la parte de estructurante, es decir, de vegetal que le hemos puesto. Pero acuérdate que para gestionar los residuos habíamos dicho que tendríamos aproximadamente un 20% en peso de materia vegetal respecto a los restos de comida. O sea, el 80% en compostaje comunitario. Para que la temperatura suba, vamos a tener mucha proteína. Si tú lo que tienes son muchos restos vegetales, bueno, requerirá más tiempo, habrá menos actividad bacteriana, pero tranquilo que a diferencia de las bacterias, los hongos se buscan el nitrógeno y el fósforo donde esté y lo ponen a disposición. De hecho, el hongo, su relación con la planta, no sé si lo sabéis, las plantas producen azúcar gracias a la luz del sol, descomponen el carbono, hacen los anillos y la economía de la microbiología es que la planta le dice al hongo, oye, yo sé que tú tienes nitrógeno, te cambio una molécula nitrogenada por eh, 17 unidades de energía de azúcares. Luego, en el mercado de la atómico o molecular, los hongos economizan muy bien el nitrógeno para poderlo cambiar por el azúcar, porque el hongo no produce azúcar, lo necesita de la planta para su actividad. Igual que nosotros lo cogemos de la planta, son heterótrofos. Fungi, los hongos y los animales somos heterótrofos que necesitamos comer de las plantas. Los hongos lo que hacen es viven en el suelo, en la estructura húmica, y cambian el azúcar por nitrógeno. Luego, tranquila, que si hay hongos, el balance de nitrógeno-carbono se va a equilibrar. Ah, vale. Y luego ya como comentario que has dicho antes, no, antes de ayer, que están haciendo ahora la poda de los árboles, les pregunté dónde iban lo estaba metiendo en un tractor y pregunté a dónde iba para hacerle la foto. Bien, Y bueno, ellos lo que hacen es que cogen todos los restos de poda ahora mismo y lo llevan con el tractor a la dehesa. En la dehesa hay vacas que se lo comen y dejan lo que son, bueno, las partes más gruesas, que son las ramas. Y entonces le pregunté y a partir de ahí qué pasaba y me dijeron bueno, que lo quemaban. ya. Bueno, pues ya saben que a futuro no está permitido quemar, y que hay que machacarlo de algún modo. Puede ser metiendo maquinaria pesada por encima y dejando que se incorpore al suelo, o sea, como si fuera un bosque, pero en nuestras latitudes estamos muchos meses con déficit hídrico.
Entonces, no es fácil que los hongos tengan las condiciones óptimas de humedad como para hacer su trabajo y acabas teniendo mucha madera en suelo que hay riesgo de incendio. La lógica lo que nos dice es habrá que triturarlo de algún modo. La otra posibilidad es que en muchos pueblos de Extremadura todavía se hace, dejarlo en un punto donde los vecinos que tengan chimeneas o estufas puedan ir con la motosierra, cortar las ramas que tengan un diámetro a partir de 5 centímetros, ya vale la pena aprovecharlo para leña, y que sea la ciudadanía la que lo triture para reducir el consumo de gasóleo de calefacción. Y luego lo que Ujú. queda pequeñito, el cisco, ¿no?, que se ha venido llamando en la dehesa extremeña, ese cisco pequeñito, pues sí que se puede quedar en suelo porque se acaba descomponiendo. O triturarlo y aplicarlo al compost, porque para gestionar el residuo de la residencia de ancianos, del pueblo o del colegio, que no deberá ir a un centro porque va a tener muchos altos costes, se puede quedar en el pueblo, tengo que aprender a mezclarlo y ver de dónde saco la leña. Es Ujú. repensar las relaciones con la naturaleza como no sé si llegaremos a hacerlo también como hacían nuestros antepasados, pero no Vale, podemos estar de espaldas a la naturaleza porque la estamos destruyendo. Y quemar es exacto, destruir. exacto. Gracias. Sin querer dogmatizar, pero vamos, ya es una cuestión legal, no solamente moral. Franco, una pregunta. Adelante. El tema del triturado, para aprovechar las ramitas y estos restitos y cisco que dices tú para el compost, ¿qué tamaño máximo debería tener? Porque yo este invierno pasado vino alguien a triturarme a mí ramas y demás con una máquina de estas de triturar, pero una gran parte se quedaban unos trozos bastante grandes. Entonces yo creo que eso no, de hecho no lo he aprovechado de momento, lo tengo ahí en el suelo, no lo he echado en compostera ni nada, porque lo veo muy grande. Bueno, pues el tamaño óptimo para un Mm. compostaje comunitario, o sea, donde tenemos que hacer subir la temperatura porque es un espacio público al lado de un parque infantil, en la máxima exigencia, lo ideal es que tenga en torno a 2 a 3 centímetros. Ya. Pero, claro, 2 o 3 centímetros significan más horas de máquina, más pago a la persona que Ya. viene o más combustible si tienes tú el equipo. Luego Mm. tenéis que establecer un balance entre el nivel de triturado y la eficiencia energética del sistema. Si tienes Mm. material grueso, pues lo que puede ocurrir es que lo crives. Mm. Lo que puede Mm. ocurrir, en fin, hay diferentes opciones, Vale, pero vale. tienes que tener en cuenta el coste energético y económico que supone un triturado a 2 o 3 centímetros de tamaño. Vale, gracias. Sí, Bueno, buenas tardes. Tenía una duda, Franco. por favor. Cuando hablabas bueno, de ese proceso de llenado, claro, tenemos una compostera también con 3 módulos de 1 metro cúbico cada uno, y nuestro problema, así a nivel doméstico, es uno que solucionamos de una manera, pero no sé si a otro nivel comunitario sería solucionar de otro. Y es que el tiempo que tardamos en ir aportando la materia orgánica en la primera compostera es mucho, porque vamos, o sea, podemos ir echando restos de comidas o lo que sobra o de cuando quitas las plantas del huerto, o incluso a veces si cogemos hojas de alrededor, pero tardamos mucho y tenemos que hacer un par de días de traer estiércol, traer materia orgánica de diferentes tipos, aportarlo para ya empezar a trabajar con ese montón, porque si no, claro, según vas echando de una manera más despacio, eso no sigue reduciéndose y no termina nunca de generarse un montón en el que pueda subir la temperatura. Nosotros en casa lo solucionamos de una manera, pero no sé si sería la manera más óptima de hacerlo en un compostaje comunitario, donde los Mm, vecinos fueran echando y echando pues un poco de madera, fueran echando, donde eso sí. subiría muy poco a poco. Sí, insisto, Pablo, en que no te van a exigir en compostaje doméstico, que lo tuyo en realidad no es un compostaje doméstico, porque no hay un cajón ni una política pública, lo haces porque quieres, luego es privado. Ah, En privado, yo creo que lo mejor, si lo vas a utilizar en finca, es que no te compliques con temperaturas y vayas al sistema biointensivo, y es que no suba por encima de 40. Tú puedes mezclar con algo de estiércol para que haya nitrógeno,
y haces una mezcla, pero Ujú. yo no me preocuparía por el termómetro. El termómetro nos preocupa, perdón porque voy a poner un juicio de valor, por la neurosis microbiológica de los que nos legislan. Yo en los microorganismos, el cocinarlo a 60 grados es un esfuerzo extraordinario, nos lo pide la ley y un maestro compostador tendrá que saber hacerlo. Pero desde luego la naturaleza no nos pide, ni Columela nos decía que aquello estuviera hirviendo. Columela lo que decía es que se calentaba, se ponía calentito, 40, 45 grados, pero desde luego no llegar a 60 o 70 grados. Eso es, yo permitir otra vez el juicio para que veáis hasta qué punto hay que tener cuidado, es un delirio de la modernidad, pero es Mm. una exigencia legal. Y entonces, ¿De acuerdo? claro, entiendo que habría que, en un compostado comunitario, sí que habría que alcanzar esas temperaturas. En un compostador comunitario, en un colegio, en un parque o en un jardín, el ayuntamiento está obligado a tener un maestro compostador que garantice, si quiere hacer compostaje en calle o en colegio o en residencia, en un espacio público hay que garantizar que esas temperaturas se cumplan. Pero en compostaje doméstico no se espera que suba de 40 grados. ¿Y ¿De cómo acuerdo? hace? Y es una política pública. ¿Por qué? Porque son conscientes de que el riesgo tiene que ver con la dimensión. La enfermedad de las vacas locas no vino de 4 vacas, vino de 4.000 vacas en una finca a la que le estaban dando de comer unos piensos intensivos. Entonces, Ya. estamos aplicando riesgos de grandes escalas a magnitudes pequeñas. En una compostera comunitaria, en la mayor parte del mundo no se plantean que la temperatura suba tanto. En los manuales en Estados Unidos no se lo plantean, en los Y en del este, Instituto de Resiliencia. Es una cuestión europea. en este caso, Entonces una no le demos compostera. más bolo, no le demos más bola, salvo que vayamos a hacer compostaje en un cole, o en una residencia o fuera de casa. Claro, yo es que el planteamiento que tengo es precisamente compostaje comunitario en un espacio público donde ya hay un municipio cerca Entonces sí, que lo ha entonces iniciado. sí. Lo que yo me pregunto es de qué manera aportar los ingredientes, puesto que lo que va llegando es tan poco a poco que de ninguna manera entiendo, vamos a decir, que aportes repentinamente, claro, de otros lugares. Entonces, entendido, entendido. Perdona por haber ido al No, otro, tranquilo, pero creo que tranquilo. no viene mal recalcarlo, ¿vale? Porque voy a insistir en cumplir la ley, pero no pasa nada Entiendo, por no cumplirla. ¿Cómo entiendo. se tiene que hacer? Tiene que haber suficiente cantidad de restos de comida humana que tiene una proporción carbono-nitrógeno ya suficientemente buena y húmeda y solamente un 20% de peso de residuos de jardinería. Luego es lógico que si tenéis un jardín muy grande y mucha materia vegetal y tenéis pocos restos de comida en vuestra casa, se invierte y no sale. ¿Qué es lo que recomendamos hacer en los procesos de compostaje comunitario colectivos? Que se guarde la materia orgánica del colegio en un contenedor marrón y en función de la cantidad, cuando ya haya 30, 40 kilos, a los 3, 4 días o todos los días, porque 40 kilos ya empieza a ser una cantidad considerable, se añade la compostera con la parte proporcional de astilla de 2 o 3 centímetros. En Ajá. volumen, una unidad por una unidad. Luego, si el contenedor de residuo orgánico tiene 30 centímetros, lo vacío en la compostera y después cojo y el estructurante lo pongo al mismo nivel de volumen que había tenido, que también te ayuda a amortiguar los olores, porque siempre la materia orgánica huele, y a Ujú. absorber la humedad. Y luego vacías el cajón con el mismo volumen que había de restos de cocina encima con el material estructurante triturado. Y luego lo mezclas. Pero Y si en lo vas a cuanto, hacer con 30 kilos, no lo hagas en capas. Yo te diría que ya directamente cojas la horca, el horquillo o el aireador y mezcles. ¿Y en cuánto tiempo se tendría que llenar esa compostera para... Va a depender de la cantidad de materia que estés aportando. Pues no sé, cuando el año pasado en este mismo curso trajimos unos 500 kilos de restos de recogida puerta a puerta del Ayuntamiento de Cáceres, lo mezclamos con estructurante y llenamos la compostera esa misma tarde. Nuestro taller de prácticas fue llenar una compostera de 1 metro cúbico. Ujú. Claro, pero tienes que tener 400, 500 kilos de Claro, golpe. Y eso claro. pues no lo vas a conseguir en una residencia o en un colegio. Entonces puede que lo consigas al cabo del mes. Si lo consigues al cabo del mes, esa compostera va a funcionar como un tiro. En un Ajá. mes de llenado es perfecto. Entonces, sería la proporción necesaria sería eso, ¿cuánto has dicho? Unos 400 kilos de nitrógeno, por decirlo de alguna manera,
en un mes. Ese sería lo necesario para poder cocinarlo. Pero no es nitrógeno, porque no aportamos nitrógeno puro. Ten en cuenta que nosotros, de nuestro peso, un 3% es nitrógeno, luego puro no, es carne. Ya. Sí, Vale, entonces el puro es comprar nitratos sí. en la cooperativa agrícola, pero nosotros estamos planteando aprender a cocinar los residuos Sí, sin necesidad de comprar fertilizantes de síntesis, sí, sí, porque claro. la agenda de los fertilizantes de síntesis, 1 kilo de nitratos agrícolas, en Alemania puede necesitar 3 kilos de petróleo equivalente y en la India puede que 5 o 6 litros equivalentes de petróleo. Luego, los fertilizantes están totalmente acoplados a combustibles fósiles emisores de gases de efecto invernadero en su quema para poder, a través del sistema Robert Bosch, producir los nitratos. Sí, Luego, igual no cuanto me, menos de síntesis, mejor. disculpa, Frank, igual no me he explicado bien en la apreciación. No me refería a nitrógeno de esa manera, sino a la parte verde, por decirlo de alguna manera. Quería decir si más o menos la proporción sería tratar de conseguir unos 400 kilos de materia verde, materia más rica en nitrógeno, restos de comida, café, es decir, unos 400 kilos en un mes para que en ese mes se pueda llenar y pueda comenzar el proceso posteriormente. Sí, eso es. Pero piensa que en realidad hablamos de 400 kilos, pero creo que es más relevante hablar del volumen, porque el Ujú. estructurante es una unidad, es más fácil, es que todo el mundo acaba haciéndolo por un camión de restos de cocina con un camión al mismo porcentaje de estructurante. En las grandes plantas hablo. Luego es mejor por camión, camión, o por metro cúbico de material estructurante. Vale. Entonces sería medio metro cúbico y medio. Eso es, Vale. exactamente, eso es. Metro medio cúbico de restos de cocina pesados, y medio metro cúbico de restos de poda, triturada. Y si no está muy triturada, la temperatura subirá menos. Se enganchará cuando removamos, o sea, si los tramos de estructura tienen 5 centímetros en lugar de 2, pues será un poco más difícil moverlo. Ah, vale. Vale, muchas gracias por la aclaración. Nada, a vosotros. ¿Alguna observación más? Franco, soy Josefina. Buenas tardes a todos. Hola, Pepita. Que me incorporé más tarde porque eh, intenté hacerlo a través del ordenador, pero no sé, no podía, o sea que lo hice otra vez del móvil. La duda era, en el caso de una compostera escolar de 1.000 litros que se llena todos los días y que se saca del comedor, por ejemplo, la mitad del cubo de 120, ¿no? El de 120 litros a la mitad, 60 pues litros, sí. echamos los 60 litros y calculamos en la misma altura en que se echó en los 60 litros, lo rellenamos de estructurante y echamos y lo mezclamos todo, ¿no? No lo dejamos en Exactamente. capas. No, lo mejor a 60 litros es no dejarlo en capas. En capas es, bueno, en Mm, compostaje doméstico no vas a estar mezclando cuando has puesto 2 kilos en casa, no vale la pena. sí, Pero si sí. lo haces en un cole, todos los días que se aporte, todos los días se remueve. Ya veremos Echamos, luego el procedimiento de seguimiento, porque antes de echar y de remover hay que tomar las temperaturas del anterior, pero eso lo vamos a ver más adelante. Creo que lo veréis con Alfredo en la siguiente sesión a la presentación. pero Jueves próximo. echaremos 60 de residuos del comedor, después los 60 del estructurante y Sí, mezclamos. Si ese eso día es. no le vamos a echar más nada, taparíamos con estructurante, después de mezclar, ¿no? Otra vez. Un poquito depende. Si Por se ven eso, restos de comida, sí, para que no se vean ¿vale? restos, no solo por la vista, si alguien lo abre, sino para que las moscas le resulte difícil llegar y poner huevos. Vale. Pero sería Va a una ser capa uno de los fina. pequeños enemigos que tenemos las moscas. Vale. Vale. Las moscas te refieres a las mosquitas de la fruta, las moscas que conocemos de la comida, pero no la soldado. La soldado. Ya las veremos, sí. En general, los dípteros hay que intentar prevenirlos si lo hacemos en composteras comunitarias, pero hay un debate en Composta en Red, de la red española
compostaje donde hay ayuntamientos, compostadores maestros, asociaciones, la nuestra misma socia. Y el debate es sí o no a la mosca soldado, pero creo que no es el momento. Hay dípteros que sabemos que no son buenos porque vuelan, se te meten en la nariz, se van a casa y están en el frutero. En fin, hay moscas que no son agradable convivir con ellas, aunque aportan biodiversidad y biomasa de insectos, que andamos flojos, pero bueno, en este momento la agenda es que no haya insectos en las composteras que puedan volar e irse a las casas de proximidad. La mosca soldado no vuela, se queda directamente, devora los restos y bueno, pues estamos valorando que no es la naturaleza ayuda a descomponer la materia orgánica, sea a través de las bacterias o a través de las moscas soldado. La temperatura no subirá. Luego, en compostera comunitaria, que necesitamos que suba la temperatura, la mosca no sería conveniente, pero en casa. Yo no he visto una mosca soldado dentro de casa. Por cierto, mosca soldado que no era autóctona en nuestras latitudes, de Extremadura, Castilla. Sí, en Euskadi lleva ya unos 30 años, viene de otro continente, no recuerdo de cuál, pero se está naturalizando y no molesta. No la he visto en casa ninguna vez dentro. Y fuera es difícil ver los adultos, se quedan pegados, copulan, ponen los huevos y ni los ves. Son hasta difíciles de capturar. Bueno, perdón por la cuña de moscas y mosquitos, que ya iremos. Son y 11, si os parece hacemos 4 minutos de descanso para poderlos levantar y nos vemos en 5 minutos. A ver. Enrique, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas? Vale, Enrique, vamos a hacer una cosa. ¿Recibiste el correo electrónico donde mandé una guía muy, muy, muy sencilla para trabajar en Zoom? O sea, para conectarte, manipular el micrófono. Vale. Luego, ¿estás conectado en teléfono, en iPad o en PC? En PC, muy bien. Entonces, voy a ver si puedo compartir la pantalla para que veamos mi... Bueno, de momento, debajo de la pantalla, no quitar más tiempo. Buenas tardes, pues retomamos. ¿Alguien tiene alguna observación? Bueno, pues he Tenía, querido introducir. perdón, Sí. disculpa, Franco. Tenía una duda, pero yo no sé si lo veremos en algún momento más adelante. Era sobre el uso de estiércoles en compostaje comunitario. No sé si se consideraría esa parte, esa parte de residuos de cocina y tal. Ahí también se podría eh, contar con estiércoles entendiendo en municipios pequeños es donde yo vivo y un poco donde también planteo en algunos municipios de alrededor iniciar esto y como hay mucha ganadería por aquí, no sé si eso, igual ganadería es Mm. mucha cantidad de estiércol, claro. Sí, bueno, se puede añadir un poquito, pero no sé si compensa el esfuerzo de tenerlo que recoger y llevarlo a la compostera. Estamos hablando de intentar ser eficiente con el trabajo. Si lo vas a hacer para tu finca, mézclalo como quieras. Pero una compostera comunitaria, bueno, puede ayudar un poco porque mete nitrógeno, no creo que sea necesario. Yo creo que es mejor que el estiércol, si lo tenéis, lo llevéis a compostar en casa porque os falta materia animal para mezclar con la gran cantidad de restos vegetales. Luego yo creo que es mejor llevarlo ahí que a la compostera comunitaria. La compostera comunitaria tiene que resolverse con los restos de comida, que es para lo que están diseñadas las composteras comunitarias, sobre todo. Pero también tengo que decirte una cosa, la orden ministerial dice claramente que no podremos añadir en ninguna de las composteras comunitarias caca de perro ni de gato.
Luego los animales domésticos está prohibido, es lo único orgánico que no se puede aportar a las composteras comunitarias, estiércol de animal doméstico. Como has dicho, de una ganadería, pues un poco de estiércol de vaca, nadie, no conciben que tenga mucho sentido el esfuerzo de llevar estiércol de vaca a la compostera de un parque o de un jardín. O sea, no es muy eficiente ni aporta demasiado. Entiendo. Yo quería añadir, bueno, lo que ha dicho Franco, que en principio la orden ministerial pues no concibe de animales domésticos. No creo que haya especificado de estiércoles, porque creo que no lo concibe, ¿no? Que eso se pudiera hacer. Y tendrías que vigilar también el manejo, porque los olores, o sea, es como que no sería el recipiente apropiado. Claro, ¿y de qué manera se gestionan esos residuos o se compostan los residuos de ganadería? Wow, buena pregunta. Pues hay una obligación de compostar los residuos a los ganaderos. Tengamos en cuenta que se trata de un ganadero que tenga cebadero o que encierre los animales. Cuando los animales están en el monte o en el pasto, no tienes que recoger las excretas. Ya se encarga la propia naturaleza de que en los escarabajos las moscas pongan huevos, diferentes tipos de coleópteros aprovechan el estiércol, siempre y cuando los animales no hayan tomado ivermectina, que es otro problema. Pero bueno, solamente es obligatorio la recogida y el tratamiento de los estiércoles en las naves donde hay cebaderos, o donde hay ordeño, o donde hay nocta. pernocta, eso tiene que compostarse. La realidad es que la mayor parte de De las ustedes, pequeñas explotaciones no lo están haciendo. puede ser la realidad. Es habitual que los ganaderos tengan Tengan montones montones de de maduración maduración que le llaman compostar y que y de después un año aproximadamente lo vendan, porque ahora mismo hay un mercado de compra de material, material más o menos compostado, pero pero no es compostar. compostar. Y desde el De punto de vista, las gases de efecto invernadero No te se escuchan bien, hacen dicen. Sí, sí, se escucha claro, pero regular. porque tienes abierto el micro, Mónica. Ah, disculpa. Ahora, sí, había reverberaba porque Mónica está en la sala de al lado. Sí, os decía que el estiércol tiene dos problemas. Por un lado, tiene nitratos solubles en agua que contaminan los acuíferos y por otro lado, cuando no se ha ventilado, que es precisamente lo que os voy a explicar ahora químicamente de un modo muy sencillo, cuando no se ventila bien, porque lo único que tienen es un estercolero, que es como habría que llamarlo, acumulan y lo van ahí. Si falta oxígeno, en lugar de CO2 se desprende metano y ese metano sí que es un metano de mala gestión y tiene del orden de 20 a 40 veces más efecto invernadero por molécula de metano que la molécula de CO2. Eso sí que es crítico. Luego, la gestión de estiércoles es un punto delicadísimo de la agenda de gestión agropecuaria por contaminación de acuíferos, que lo vimos ayer en la flor de sostenibilidad el otro día, y por emisión de gases de efecto invernadero de metano, óxido nitroso. Bueno, lo que os quería comentar que tiene que ver precisamente con esto es que aquí tenéis un dibujo en el que hay residuos de materia orgánica. Estos residuos de materia orgánica los podemos gestionar de dos maneras y es una decisión nuestra o de nuestro ayuntamiento. Con oxígeno, es decir, ventilado y aireado, que es lo que propiamente se llama compostaje, como recordáis de las primeras imágenes, o lo podemos hacer sin oxígeno. Lo metemos en una caja herméticamente cerrada, estanca, y la microbiología no es la misma si hay oxígeno que si no hay oxígeno. Entonces, ¿qué ocurre? Si hay oxígeno, lo que desprende la descomposición de la materia orgánica, el oxígeno de la atmósfera lo cogen las bacterias, lo combinan con el CO2 y desprenden el CO2, el dióxido de carbono. Y a esto es a lo que se llama compostaje. Hay otra opción muy interesante, que hay inversiones multimillonarias que se están dedicando a instalaciones de digestión anaerobia o producción de biogás. Si yo, en lugar de aceptar que entre el oxígeno, lo sello y el oxígeno se consume, intervendrán unas bacterias y unas arqueas, otras móneras anaerobias que desprenderán metano. El mismo metano que estamos sacando de las bolsas de gas vinculadas al petróleo una cosa es el biogás y otra es el gas natural.
El gas natural se le llama al que hemos sacado naturalmente de las bolsas de gas sin necesidad de fracking o de otras formas de fractura. Es un gas que está naturalmente en bolsas en el interior de la Tierra y que lo pinchamos y a través del gasoducto de Argelia o de Rusia o de Ucrania se inyecta a los sistemas de distribución de gas natural en Europa. Pero hay una manera de producir biogás porque los microorganismos biológicos destruyen o descomponen la materia orgánica y lo que emiten es metano. Luego, evidentemente, parece una solución interesante. ¿Cuáles son las dificultades de este modelo? Que, por ejemplo, la Ciudad de Madrid lo tiene, pues que los costes de inversión son de cientos de millones de euros para una instalación que puede tratar 100.000 toneladas al año. Es decir, unos costes de inversión extraordinarios. Entonces, quien tenga dinero se lo podrá permitir. Y sobre todo es un negocio del gran capital industrial, del gran capital financiero y en sitios donde no va a haber suficiente superficie como para hacer una gestión agraria. En cualquier caso, y esto es importante porque nos encontramos en foros como el del CONAMA y otros foros profesionales que nos dicen, después de lo que os he dicho, lógico, ¿no? Es mucho mejor una digestión anaerobia y producir biogás que simplemente el compostaje. ¿Para qué queremos el compostaje? Pues porque la mayor parte de las plantas que ahora mismo en España, como la de Valdemingómez en Madrid o algunas otras en Cataluña, el gas lo aprovechan, pero queda un residuo sólido o medio gel, más parecido a la viscosidad de un champú o de un puré de patatas de los que se toma con salchichas. Una muy, muy húmedo, a eso se le llama digestato y el digestato tiene dos posibilidades. O lo llevo a vertedero porque ya le he reducido bastante respecto al volumen que ha entrado, o lo composto. El digestato es muy rico en nitrógeno y es magnífico para mezclar con el excedente de podas de jardinería, de residuos de actividades de las industrias de la madera. Entonces, el digestato, la eficiencia de un sistema de biometanización, de producción de biogás, es llevar el digestato a compostar. Yo creo que esto es importante que lo tengamos claro. Dos cosas. ¿Que tiene nuestro ayuntamiento, nuestra diputación dinero para una planta de biogás? Tenemos debate en Composta en Red y quien dice que no, y hay otros que decimos las eficiencias del sistema. Lo que dicen las prescripciones técnicas de las plantas, no le podemos decir que no, con una lógica de eficacia y de eficiencia económica y de flujos de materia y de energía. No podemos decirle que no. Lo que sí podemos decir que no es a que lleven el digestato a vertedero. Ahora bien, si nosotros hemos optado por la opción del compostaje, pero no aireamos bien la mezcla, nos encontraremos con que se emiten gases porque no hay suficiente oxígeno en la mezcla, que es lo que le pasa a los gestores de estiércoles de ganadería. Emiten metano a la atmósfera, metano que tiene de 20 a 40 veces más efecto invernadero que una molécula de CO2, o sea, daros cuenta de lo que estamos hablando. Ahora mismo es uno de los principales capítulos de los informes del panel intergubernamental de cambio climático, es atacar el metano. Y los estiércoles de ganadería están en el punto de mira. Y el otro que está en el punto de mira, los dos grandes generadores de metano a la atmósfera son los estiércoles de las ganaderías y los vertederos de residuos urbanos. Hay un medidor, hay un observatorio, un satélite que se dedica a captar la luz que emiten, que reflejan los lugares donde hay mucho metano en la atmósfera, en Europa, en el mundo. En realidad es un mapa como si fuera un mapa del tiempo y te va diciendo la cantidad de metano que están emitiendo. Así se identificó la ruptura del Nord Stream. Hubo detonaciones, pero enseguida identificaron que había burbujeo de metano en la atmósfera a través de los satélites, cuando no se sabe todavía muy bien quién dinamitó o hizo que explosionaran los conductos de gas que venían de Rusia hacia Alemania. Uno de los grandes puntos de emisión de metano es el vertedero de Valdemingómez. Se ve en una fotografía aérea en la que veríamos Chile a la vez. O sea, realmente los sistemas centralizados, Madrid tiene 6 millones de habitantes, la ciudad 4, genera una cantidad de metano extraordinaria a la atmósfera. Y una compostera mal gestionada también genera metano a la atmósfera. ¿Qué tipo de compostaje genera menos metano a la atmósfera?
Una compostera doméstica de solamente unos cientos de litros genera menos metano que una compostera comunitaria mal llevada o que una planta de compostaje de 100 o 500 toneladas y desde luego menos que una planta de compostaje gestionada mínimamente con 100.000 toneladas como son algunas de las que están previstas. Entonces queda claro por un lado el metano y luego por otro, que todavía tiene más efecto invernadero, el óxido nitroso. Ya veis que aquí nos aparecen ya de aquellos átomos del CHONS, de los astrobiólogos, nos aparece el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, que es el H del metano, y el nitrógeno. Aquí ya tenemos 4 de introducción al compostaje, simplemente el óxido nitroso, que es, aquí hay un error, el más contaminante es el N2O, tiene del orden de 80 a 200 veces más efecto invernadero por molécula de óxido nitroso que de dióxido de carbono y está también en las agendas del panel intergubernamental de cambio climático y de las agendas que ya tiene también el Ministerio de Transición Ecológica. Se están persiguiendo los lugares de emisión de dióxido nitroso. ¿Qué son? Los vertederos de estiércoles. Una vez más, la ganadería está siendo un gran emisor de gases de efecto invernadero, no solo por los eructos de metano de las vacas, que es una parte, sino sobre todo que no se puede evitar. Si comes carne o tomas leche, el animal emite metano, pero desde luego el estiércol se podría gestionar de otro modo. ¿De acuerdo? Entonces, si no oxigenamos bien la mezcla, nos va a salir estas sustancias. ¿Alguna observación o pregunta sobre estas cuestiones que tienen que ver con química del compostaje, pero también con ingeniería de la gestión de los residuos? Pues como provocación, aquí tenéis una imagen en la que, por ejemplo, Navarra ha decidido que el biogás de la planta del municipio de Pamplona y municipios próximos, el área metropolitana de Pamplona le llaman, tienen una planta de biogás y el biogás que producen lo inyectan en los camiones que recogen los residuos. Luego van a sustituir la compra de gasóleo de locomoción y han cambiado la flota para todo el biogás de toda la materia orgánica del área metropolitana de Pamplona, utilizarla para el transporte. En esta imagen de hace unos años veis la provocación de gente que está sentada en el retrete dentro del propio autobús. Porque claro, en un sistema de digestión anaerobia podemos meter estiércoles de vaca, residuos urbanos, aquí cerca de donde resido han diseñado una planta que no creo que consigan dinero, que va a gestionar los estiércoles de las ganaderías junto con los residuos urbanos, todo junto, y van a producir biogás. Entonces, bueno, es algo que tenemos que tener para poder formarnos la opinión porque nos van a llegar seguro información o lecturas que tienen que ver con las diferentes opciones de gestión de la materia orgánica. Luego, en resumen, habrá modalidades de gestión aerobia y modalidades de gestión anaerobia. El biogás es anaerobio, el compostaje es aerobio. ¿Alguna observación? Franco, ¿cuáles son los usos del biogás? Aparte de, entiendo que energía para motores, pero no sé cuáles, qué otras Sí. usos tiene. Bien, pues gracias por pararme los pies. Está grabado en el hilo de YouTube que tiene ver un seminario precioso el día 8 de septiembre, si no recuerdo mal, en el que vimos varias posibilidades para tratar residuos y una de ellas es, en lugar de composteras domésticas, digestores domésticos. Y hay una empresa en Madrid que se dedica a una chica que ha montado un biogás que venden equipos que pueden costar en torno a 3.000 euros y que convierten el residuo de tu casa con o sin la caca, porque lo puedes hacer con caca, en la generación de gas equivalente, ella dice, que aproximadamente unas 3-4 horas al día de gas para la cocina, por ejemplo, o para la calefacción. A otra escala, hay granjas en el norte de Europa, es muy habitual, por ejemplo, en Austria, ganaderos que hacen una inversión de 85.000, 100.000 euros en una planta de digestión anaerobia, 100.000 euros, y utilizan para generar luz o calor para la paridera o para las naves, porque en Austria en la montaña puedes tener varios grados bajo cero en invierno. Entonces lo utilizan para calefactar o para producir luz. En el caso de Madrid, doy el salto a otra instalación todavía mayor, se inyecta en la red de gas natural de la ciudad. Luego hay
moléculas de metano que gente que vive en los barrios de Madrid está utilizando no porque venga de Argelia, sino porque viene del digestor anaerobio que el Ayuntamiento de Madrid en la época de la alcaldesa, no recuerdo cómo se llamaba, una inversión muy, muy millonaria, con intereses de capital claros, bueno, pues está inyectando biogás dentro de la red de gas natural. Cuesta, hay que filtrarlo porque lleva siempre volátiles, la descomposición no solamente es de metano, hay otros volátiles que generan olores, que dificultan la combustión, tiene dificultades técnicas que en la realidad una vez instalada la planta se encuentran y te las cuentan, pero que en los manuales de uso no vienen o no se consideran en la gravedad que luego tiene. Entonces, bueno, tenemos acceso a informes en Navarra que no es lo que pinta, no es lo que pintan en las declaraciones iniciales. Pues como pasa con los vehículos eléctricos. Tengo algunos conocidos con vehículos eléctricos que dicen, ostras, no me puedo ir a 400 kilómetros ni a 300 kilómetros porque ni hay gasolineras ni ya me llega la batería a la distancia a la que me habían dicho que iba a llegar. Y así a nivel comunitario hay experiencias o puede tener sentido por alguna razón. Sería bien que tuviéramos alguna comunitaria, pero los ayuntamientos están en una situación muy delicada y la ley, como visteis el martes, deja claro que la inversión que lleve a cabo un ayuntamiento para gestionar los residuos se va a tener que hacer financiándola vía tasas de los vecinos. Luego, la democracia anima a que el alcalde no haga inversiones para no tener que subir la tasa al vecindario. Entonces, el bucle es de soluciones basadas en la naturaleza, de intensidad comunitaria, de capital social, pero no de capital financiero ni de capital tecnológico, que cada vez cuesta más. Entonces, para un ayuntamiento en zona rural es muy difícil que se lleven a cabo esas inversiones en España. En Austria han tenido ayudas, en España se tuvieron antes de la crisis financiera del 2008, había muchas instalaciones de biogás que después dejaron de ayudar la venta de la energía producida con biogás y tuvieron que cerrar las instalaciones. Hemos tenido un sistema de ayudas públicas no especialmente inteligente, o por lo menos no capaz de mantener en el tiempo el sistema de ayudas como para que perduraran esas inversiones y se han tenido que cerrar. ¿Tenéis el enlace al vídeo que ha hecho referencia ahora Franco sobre baños secos, metanización varias y ecosaneamientos en el chat? Os lo he compartido. Bueno, una observación sobre esto antes de pasar al siguiente capítulo, que creo que es el momento. Algunos hablan de economía circular. La economía circular se puede hacer llevando residuos de un punto a otro de la provincia y va a haber inversiones en capital que van a sacar rendimiento en capital, porque produzcan biogás, porque vendan el compost, porque les va a pagar el ayuntamiento y tienen beneficios industriales de una actividad de prestación de servicio de gestión de residuos. La economía circular la puede hacer cualquier actor económico. En el movimiento ecologista se utiliza el término ciclos virtuosos cuando lo que hacemos es, que creo que lo que a nosotros nos preocupa especialmente y es nuestra agenda, cómo conseguimos repensar los ciclos a la menor escala territorial posible y con los menores costes económicos y la mayor componente comunitaria. Esa sería la visión del proyecto Traslife, soluciones basadas en la naturaleza y soluciones basadas en las comunidades vecinales o rurales. Este dibujo es muy elocuente, es de un grupo ecologista intelectual inglés, Diversity and Citizenship, que plantea los ciclos virtuosos y los dibuja muy bien. Aquí la unidad no es la ciudad que gestiona el alcalde o la alcaldesa, es la casa, el household, que dirían en inglés. Una casa genera diferentes residuos, residuos de cocina, residuos de excrementos animales o humanos, y hay varias opciones. Una es el biogás, que ya os he explicado, la veis aquí. Voy a intentar aumentar un poco la imagen. ¿Veis? Uno de los flujos de los estiércoles animales es meterlos en un digestión anaerobio que producirá metano. Y el metano en una bombona o simplemente en un tubo va directo a la cocina para cocinar. La otra posibilidad son las cajas de compost que estamos viendo, pero hay otra
que es los ecosaneamientos. El enlace que os ha mandado Mónica es una sesión de la Comunidad del Conocimiento de Extremadura en compostaje, en el que vinieron varias compañeras que tienen recogida de excretas humanas, lo que se llaman los ecosaneamientos o la gestión de los humanures, human manure, estiércoles humanos. En un hogar tiene todo el sentido del mundo. ¿Qué pensáis? Que la caca tiene tanto más valor energético que los restos de frutas, hortalizas de la cocina. Generamos al día unos 300 gramos de restos de cocina y unos 300 gramos de heces fecales, más aproximadamente 1,2 litros de orina. La orina es oro líquido. Tiene una cantidad de nitrógeno y de fósforo que es un dispendio no aprovechar, por ejemplo, ahora que entramos a la agenda de las excretas, para regar la pila de restos vegetales, porque los restos de la vegetación, de la huerta o de la jardinería más o menos triturados necesitan humedad y nitrógeno. En la orina es nitrógeno, fósforo y humedad. Luego, la mejor solución, si vivís en un sitio donde se pueda, es recoger la orina y una vez al día, una vez cada 2 días o cada 3, llevarlo y regar a la compostera. Esto no se podrá hacer en compostaje comunitario, pero en vuestras casas, si muchos teníais interés en plantear una solución más bien doméstica, en vuestras casas, en una finca rústica, los que tenéis alojamientos rurales o de agroturismo, en el caso de Ana, o creo que pues seguramente también Óscar en el Calabacino, pues vale su peso en oro. Voy a reducir el tamaño para que veamos el dibujo en su conjunto. El compost sirve para alimentar los frutales, para alimentar las hortalizas y las frutas que alimentan a la casa, cuyos residuos se convierten en gas y fertilizantes para cerrar el ciclo. Es una fuente de gas. Eso sería En Miogas tiene equipos que os decía que tienen para un hogar unos costes de unos 3.000 euros, pero que te permite producir gas y después el digestato lo llevas a la compostera, que es exactamente lo que se plantea en estos dibujos de ciclos virtuosos. Bueno, no queda mucho, voy a permitirme entrar, salvo que tengáis alguna observación. ¿Sí? ¿Alguna observación? ¿Alguien tiene alguna observación? No, pues vamos allá. Vamos a ver el menú Mater, que es un ejercicio que está diseñado para explorar de modo participativo. Aquí os lo vamos a explicar para que lo podáis aplicar en vuestra localidad y en la próxima sesión presencial, para que aprovechemos la presencialidad, lo vamos a hacer en grupos de trabajo con una simulación de un pueblo de 1.000 habitantes o 2.000 habitantes. Si alguien tiene interés que se haga en su localidad, pues perfecto. Es una dinámica para que la comunidad aborde desde una visión económica y ecológica la gestión de los biorresiduos y los retos para una gestión sostenible, una nutrición sostenible de los suelos agrarios. Tengo como introducción que recordaros las modalidades de compostaje que se han recogido en la orden ministerial en el caso de España. Desconozco la situación en Chile y son compostaje doméstico, compostaje comunitario y compostaje agrario, que las hemos incorporado dentro de la estructura del menú Mater. Tengo también que introducir el concepto de economía circular de la materia orgánica, de residual, urbana, que reconoce el Ministerio de Medio Ambiente o el MITECO en España. Ahí tenéis el escudito del Ministerio y lo que plantea es este ejemplo de economía circular. Los restos de los alimentos ingeridos en las casas se tendrán por ley que depositar en una bolsa compostable y la ciudadanía estará obligada, este es el plan A, ya sabéis que hay plan A, plan B y plan C. Un plan A es el convencional, el del gran capital, el de los estados, el de las grandes escalas, que es bien distinto a las agendas de plan C, que son muy descentralizadas, pueblo a pueblo y casa a casa. Lo que plantea el Ministerio, que tiene un plan A para gestionar un país, un estado, es
La gente está obligada a utilizar bolsas compostables para todos los residuos de sus cocinas y comedores, carne, pescado, restos cocinados, lo depositará en un contenedor marrón. La ley también dice, hay un contenedor marrón, no puede ser de otro color. Ese contenedor marrón vendrá un camión de recogida de gestión de residuos, como nos hemos acostumbrado, lo recogerá y lo llevará a una planta. Una planta que la pregunta que le hacemos al ministerio es, ¿está a 10, 100 kilómetros? Porque claro, no es lo mismo 10 que 100, porque tendremos que financiar vía tasas el transporte del residuo que hemos generado nosotros hasta la planta. En el sueño de la economía circular, esa gran planta recibiendo un contenedor inmenso lo mezclará con estructurante y lo mismo que os he explicado a pequeña escala, con maquinaria pesada, calculan los volúmenes, hacen la mezcla, con ventilación forzada para inyectar oxígeno con un motor o bien con una máquina volteadora, hay diferentes opciones. Se llevará a cabo un tratamiento aerobio o una planta anaerobia, también viene aquí en el rótulo, y al final de todo el proceso, no nos explican el cómo, pero lo hemos visto, tendremos compost. Y ese compost, el ministerio considera que las plantas grandes lo van a vender a los agricultores. Lo que no tiene en cuenta esta visión optimista del ministerio es que el agricultor esté dispuesto a pagar un compost que con una recogida masiva en un sistema convencional va a tener restos de plástico, de vidrio, va a ser difícil. En la cata de compost cazamos a la primera un compost de una planta grande con una recogida, por todo lo bueno que digan, con una recogida selectiva. Cuando catamos el compost, esto se ve que no es de una excelente recogida. ¿Por qué? En la recogida convencional tenemos el concepto de impropios y es que la gente pues no es cuidadosa y cuando lo hace de modo anónimo y tira la bolsa de basura al orgánico como antes la echaba a cualquier lado, pues te encontrarás tarrinas de yogur que cuando las tritures aparecerán trocitos blancos durante toneladas. Con que alguien meta un par de tarrinas de yogur ya nos podemos encontrar restos de plásticos pequeñitos, muy pequeñitos, en cualquier muestra de 200 gramos de compost que tomemos en la mano. Entonces, el agricultor no va a pagar por ello como va a pagar por un fertilizante de síntesis o por un fertilizante obtenido con un estiércol que no tenga restos de plástico. Entonces, esto no es del todo cierto, por un lado. Por otro lado, y aquí es donde entra la agenda de los costes de gestión, hemos maqueado o tuneado la imagen y hemos puesto en rojo, en la flecha de abajo, el coste que va a suponer para el ayuntamiento que tendrá que trasladar a los hogares. Si uno se hace el propio compost en su casa, el coste que el ayuntamiento incurrirá es cero, tanto el ayuntamiento como la casa. Luego, una casa que haga compostaje doméstico debería tener una tasa cero para la parte de materia orgánica. Luego habrá que pagar algo por la fracción de restos. Ayer vimos en esta imagen que la fracción de restos, que es el 17% aproximadamente, está borrado, va a haber que seguir gestionando en una planta y llevárselo a 10 o a 100 kilómetros. El vidrio, el papel y los envases y los embalajes, la directiva y la ley lo dice claro. Cuando yo compre un papel, un cartón de una pizza o un envase de un yogur, yo pago una cantidad para que el que me ha puesto el cartón o el plástico en casa se haga cargo del coste del 100% de lo que suponga el reciclado de ese material. Luego, vía tasas, no me podrán cobrar nada, ni de vidrio, ni de papel, ni de envases y embalajes. Me podrán cobrar una tasa por la fracción resto y me cobrarán una tasa por la fracción orgánica. La orgánica es el 42%. Es decir, una parte importante del coste de las tasas a futuro va a tener que ver con la gestión de la materia orgánica. Y yo la materia orgánica la puedo gestionar tuneando la imagen del ministerio a coste cero. Si hago compostaje comunitario y contrata al ayuntamiento o personal de jardinería a un maestro compostador, necesitaremos aproximadamente un coste de unos 10, 20, 30, 50 euros por tonelada de materia orgánica. El modelo de botija es cero, el ayuntamiento quiere que no suponga ningún coste y para un pueblo de 200 habitantes lo está haciendo con 6 horas de trabajo de alguien de mantenimiento y jardinería del ayuntamiento semanales, 6 horas entre 40 o 37 le ha parecido razonable y no van a subir las tasas, es su compromiso, gracias a un sistema de compostaje comunitario. Si no tenemos la capacidad de asumirlo en cajones, como veremos, lo tenemos que llevar a un agricultor que esté cerquita, pues el coste puede estar en el entorno de los
70, 100 euros. Pero si nos vamos al cuento de la lechera del Ministerio de Transición Ecológica, donde está el gran capital de las grandes empresas interesadísimas, son 200 euros por tonelada. Por ser un poco más explícito, las empresas que se dedicaban a la construcción antes de la crisis del 2008-2010 están todas ellas orientadas a la gestión de residuos. Han entrado empresas de capital alemán y norteamericano en España al negocio de la gestión de los residuos convencional de los ayuntamientos que van a seguir haciendo las cosas como hasta ahora. Pero la ley obliga a que le tendrá que cobrar el equivalente a 200 euros tonelada a los hogares. Esta es la parte de la agenda económica que beneficia a los que optamos por soluciones más basadas en la naturaleza y en la comunidad. También es solución basada en la economía. Y la situación actual no es muy halagüeña. El AIREF y ENT, una consultora catalana, a día de hoy, o mejor dicho, el año pasado, del total de los costes de gestión de los residuos, los españoles solo estábamos pagando el 58% vía tasas. El otro 40% de media estatal eran subvenciones que le daban a las grandes empresas sin pasar por tasa de los presupuestos generales del Estado, de los presupuestos de las comunidades autónomas, de manera que el negocio de los grandes recibían 100, pero nosotros de media solamente estábamos aportando el 58%. No nos tocaban mucho el bolsillo directamente vía tasas, pero sí vía impuestos y redistribución. La cuota media anual de tasa de residuos actualmente en España debería ser 92 euros. Cuando se incorpore la recogida del quinto contenedor, se va a situar más cerca de los 150 euros por hogar. Luego, la subida de tasas que vamos a tener todos los ciudadanos en España, en condición de vecinos de nuestro municipio, se sitúa en el entorno de los 60, 80 euros por hogar. Esa es la agenda que puede tocarnos individualmente, pero que sobre todo a quien preocupa es a los alcaldes, que no quieren subir las tasas porque dejan de votarles. ¿Cómo lo estamos explicando esto en Extremadura? El otro día en la feria de Montánchez andábamos parando a las familias y les poníamos este primer cartel, que no sé si lo leéis bien, y le decíamos, actualmente, ¿qué haces con los residuos orgánicos en tu casa? Y la gente en general lo aceptó bien. Poníamos un cartelón así de grande, haces un aprovechamiento tradicional, tienes animales, o tiene animales tu primo o tu padre, o lo estás echando al contenedor de resto, o tienes ya algún sistema de compostaje en tu casa. Y nos decían, pues cada uno la solución que tenía. Y después de enseñarles este cartelón sin coste, les enseñábamos este segundo, lo voy a ampliar para que lo veáis mejor, donde trasladábamos las estimaciones de coste y le decíamos, pues mira, si tienes aprovechamiento tradicional con cerdos o gallinas o se lo das a tu tío, tú y tu tío deberíais pagar la tasa de orgánico, os recuerdo que es la de resto más la de orgánico, la de orgánico debería ser cero porque tú no le supones ningún coste al ayuntamiento. Si lo echas al contenedor marrón, la tasa va a situarse en el entorno a los 150 euros, tal vez un poquito menos, pero no mucho menos. 120 está costando en Badajoz. Y si haces un compostaje comunitario, la tasa puede estar en torno a los 50, a los 20 o a los 10, dependiendo de qué coste le suponga al ayuntamiento, pero se están ahorrando el transporte de gran distancia y la compra de equipos muy pesados, porque se hace contratando a alguien y con unas herramientas similares a las de la horticultura. ¿Alguna observación hasta aquí a la parte de tasas y costes? Que es una parte importante de la agenda que un maestro compostador tiene que tener clara, porque se la tiene que trasladar a los alcaldes. Sí. Nos encontramos, sí. Sí, yo tengo una duda, Franco. ¿Cuál es de qué manera compensa, en este caso, los ayuntamientos el llevar a cabo este modelo, aparte de la reducción de la tasa? ¿Hay alguna otra manera en la que pueda ser interesante para un modelo político de un municipio pequeño? No, lo que tiene prevista la ley es o bien una tasa de bonificación, lo veremos al final del menú mater, es decir, o todo el mundo paga lo mismo y a quien lo hace bien y me confirma que lo hace bien, al acabar el año voy y veo que la compostera funciona, o confirmo que tiene cerdos o gallinas su tío. Si yo lo confirmo,
le llevo a cabo una bonificación y lo que le hago es, le reduzco la del año siguiente o le doy un bono para que vayan al comercio local o, bueno, en algún momento en Navarra conseguimos incluso emitir una moneda que aceptaban los comercios de la localidad de Aoiz para devolver a la gente que lo hacía bien en dinero, pero no podían irse a Pamplona a comprar en el supermercado y tenían que quedarse en los comercios de proximidad. Luego tiene un efecto de sinergia de políticas públicas permaculturales. Ya sabéis que en la permacultura el tema de las monedas complementarias es una herramienta muy interesante, pero no ha durado más que 4 años porque los alcaldes han dicho esto de la moneda no lo controlo, es un complicado, ¿no? Y lo han quitado. Lo han quitado. Entonces, se puede bonificar. Lo que la ley dice es que recomienda, pero no obliga, a que haya una tasa por generación, que es precisamente lo que hemos trasladado en esta imagen. Que tú pagues en función del modelo que tengas y el ayuntamiento tiene que confirmar que lo que dices lo estás haciendo. Eso es pagaré o 100 o 0 o 50 en función de la opción que mi domicilio ha establecido. Ahora bien, puede ocurrir que haya ayuntamientos que digan todo el mundo paga lo mismo. Y en ese caso le tendréis que exigir que bonifique a quien lo haga bien. Y podéis exigírselo. Entonces pueden optar por bonificar pagando todos lo mismo al principio del año o pueden optar por un sistema de tasa por generación. Y a la hora No de hay muchas más. implementar el ayuntamiento esto en un pueblo, eh, ¿tú lo puedes llevar a cabo así de repente o cómo va a ser? ¿Va a ser Bien, el elegir entre procedimiento. compostaje Muy bien. y los contenedores marrones o cómo va a ser? Vale, en el modelo de Menú Mater vamos a abrir la elección, vamos a plantear todas las posibilidades con sus ventajas y sus inconvenientes para que conozcáis la herramienta y se la podéis plantear a vuestro ayuntamiento. Una vez se hace el Menú Mater o se toma una decisión política o técnica, tiene que trasladarse a una ordenanza. Una ordenanza es el modo, creo que os la planteé el martes, después de la orden ministerial y teniendo en cuenta la ley, los ayuntamientos lo tienen que llevar a su marco normativo. Las ordenanzas son la legislación de las entidades locales. En esa ordenanza, el ayuntamiento deberá publicar si acepta el compostaje doméstico como una solución, el comunitario, una recogida puerta a puerta, un quinto contenedor, lo que vamos a ver en el menú Mater. Y en la ordenanza tiene que establecer si todo el mundo va a pagar lo mismo o se va a pagar en función de lo que se genera o en función de la medida que cada hogar decida participar. Lo lógico sería que dejaran participar en al menos 2 o 3 opciones. No le den cerrado 150 euros al año a la ciudadanía, porque se les va a poner en contra. Entonces, la ordenanza es el modo en el que el ayuntamiento decidirá qué le ofrece a la ciudadanía. Y después de la ordenanza de residuos, que todos los ayuntamientos tienen que hacer la nueva el año 25, de ajustada a la nueva ley, al nuevo marco normativo, después estará la ordenanza fiscal, que es cada año establecerán el coste que tiene cada solución, porque seguro que la planta de tratamiento de la provincia el año 25 les va a cobrar menos porque van a enmascarar todavía ayudas, pero el año 26 el coste que les van a cobrar es mayor y ellos tendrán que trasladarlo a la tasa de las casas. El procedimiento de transparentar todos los costes del sistema de gestión de residuos no es automático, hay mucho interés en ocultar información y en ocultar costes. Entonces, es un proceso, ordenanza de residuos y ordenanza fiscal. Y Menú Mater es lo que prepara para que la ordenanza fiscal sea lo más transparente y participativa posible. Sería el momento de entrar al Menú Mater, pero como es la hora, lo dejamos para la sesión presencial y abrimos un turno de intervenciones, de consultas o si queréis un resumen de lo que os haya llamado más la atención de estos 2 días, aunque lo volveremos a hacer en presencial, en vivo y en directo el martes próximo. Bueno, para muchos me temo que no estaréis, al menos los chilenos seguro que no y seguramente Pablo tampoco te acercarás desde Salamanca hasta Cáceres, o sí te vienes. Sí pensaba ir. Sí, sí. Así que allí nos veremos. Bueno, pues micro abierto. Una consulta, Franco, soy Oscar.
¿Esa sesión se va a grabar de alguna forma o...? Está grabada. No, digo la sesión presencial, la presencial. Pues no pensábamos, pero creo que como soy pues, tú desde Huelva o los chilenos, vamos a intentar grabarla. No está previsto, la grabación será de lo que traslademos de teoría, porque luego el micro no sé si va a funcionar muy bien, y el trabajo en grupos, porque sobre todo van a ser talleres en campo, en la compostera de la Universidad de Extremadura, mezclar y enseñar, y eso no tiene mucho sentido grabarlo. Ya. Y entonces la presentación del menú mater se grabará. Vale, genial, gracias. Vale, no sé cómo, pero buscaremos. No estaba previsto grabarla. Pero simplemente si yo me pongo delante de la pantalla, el que esté en el ordenador lo ve. Veis proyectado en la pantalla, Lo hemos hecho alguna vez. Vale, estarás. No tiene tanta calidad. Bueno, intentaremos, aunque sea el audio, pero pierde un poco. Es como escuchar un concierto, Pierde ¿no? mucho, pierde mucho. O la grabación de un concierto, pero bueno, sea con imagen y audio o solo audio, intentaremos eso, ponerte un microfonillo y ver cómo grabamos. Con Zoom, ¿no? Querrás retransmitir. Vale. Pues solucionado. Si no hay más intervenciones. Mónica. Sí. Recuerda el correo, mándame el correo para poder... Sí, te he pedido en privado por el chat si me podías mandar el correo. Vale. Lo tengo, pero el tuyo no lo encuentro. Si me lo puedes mandar ahora por el chat. Ahora mismo te mandamos un Me correo. mandas otro correo electrónico para que te responda, lo que te sea más sencillo. Sí, te mando otro correo electrónico. El chat es que no tengo. El chat hemos quedado que he mandado El WhatsApp, ¿no? el WhatsApp, que es un poco, o sea, técnicamente es un poco más complicado que el Telegram, pero vimos que iba a ser más sencillo para el manejo, que mucha más gente lo estabais utilizando. He mandado un correo electrónico, si no lo habéis recibido me escribís, en el que os he dado mi número de teléfono y lo que os pido es que me mandéis un mensaje. Algunos ya me habéis mandado el mensaje, entonces yo os guardo en mi agenda de contactos y ya puedo crear el grupo de... Yo ahora te mandaré el correo electrónico y Bueno, me si mandas tienes que el poner uno a número, uno. claro, que no le tengo por eso. ¿Cómo? Que yo el correo electrónico, que ahora te mandaré un correo. Vale, y te respondo con la información, los enlaces de las sesiones y mi número de teléfono. Exacto. El enlace de las sesiones es un enlace al Drive donde tenéis todos los materiales. Antes de la sesión ya están colgados y luego tengo la duda de si enviar por el WhatsApp la grabación, Mónica, o descargar directamente la grabación para que se la puedan descargar del Drive, por no cargar demasiado el Drive. Vale, mandamos enlace. Vale. Bueno, pues a la intendencia de la semana que viene, ¿alguien tiene alguna duda? Sí, ¿me podéis decir, por favor, cuál es la calle en la que está el centro? Había visto que era en Sí, la es en la Facultad de Formación del Profesorado. Facultad de Formación del Profesorado. Sí. Lo mandaremos por WhatsApp. Es que no estoy en el grupo de WhatsApp porque no tengo WhatsApp. Lo mandaré por Vale. correo. Yo creo que por defecto Vale. una cosa como para que quede oficializado. No me gustaría que el WhatsApp se tomara como cuando mandemos información que sea, vamos a decir, oficial no, pero como la mandaremos por correo electrónico. ¿Vale? O sea que intentaremos mandarla, que no sea el WhatsApp solo el inmediato. Si es una cita
que tenemos, lo mandamos por correo electrónico. Luego para en el momento vernos y quedar y mandar y chatear, pues lo hacemos por el WhatsApp, pero ¿estáis de acuerdo en que sea como el canal oficial el correo electrónico? Porque a ese tenéis todos, sí, sí o sí, sí, acceso. Las fotos del Sí, sí. Photovoice sí se pueden mandar por el WhatsApp, que es más cómodo para verlas, con un comentario breve a la foto o un Pero Pablo audio. lo mandaría por correo, que no tiene WhatsApp. Nada, pero no os preocupéis, yo entiendo la comodidad del WhatsApp, y sin problema. Yo, nada, si mandas ese tipo de cuestiones por correo, perfecto, pero y si yo puedo mandar por correo las fotos, Claro, por muchas favor. gracias. Por favor, por favor. Sí, el aula de la Facultad del Profesorado es la 302. Estaremos en la puerta a las 4 menos 10, menos 5 a alguno de nosotros, porque estaremos los tres, Mónica, Alfredo y yo, así que si alguno tiene que preparar. Además, creo que nos vamos a ir directo a la Compostera. Sí, sí, porque para que no se nos haga de noche, iremos directo a la Compostera a hacer un taller de caracterización. Em, y luego ya pasaremos al aula a hacer una cata de compost, para que empecemos organolépticamente a percibir que no todos son olores desagradables. Los desagradables los veremos en la compostera, los agradables al final del proceso de compostaje y luego veremos Bueno, Muy bien. pues muchas gracias. Ahora os mando el correo con el enlace de la grabación para que lo podáis ver, la dirección y creo que en un ratito, si me habéis mandado todos el teléfono, me habéis mandado un mensaje, pues estará abierto el canal de WhatsApp. Pues a las buenas noches y que aproveche la cena. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, la gracias. O bueno, comida. comida, perdón, también. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias. Gracias. Noches. ¿Por qué? Borja no tiene WhatsApp, pero tienen Telegram los dos.